En este video te mostraré la implementación de la funcionalidad de registro de usuario. Para ello, iniciaré esto incorporando la dependencia de Spring Security al proyecto. Luego pasaré a implementar las clases DTO que corresponden al registro de usuario. Y finalmente implementaremos la parte de la lógica que tiene que ver con el registro de usuario. ¿Ok? Cabe resaltar de que en este proceso de cambio que estamos realizando para incorporar el módulo de seguridad, se están dando una serie de errores, como por ejemplo, si en este momento ejecuto el proyecto, esto no se va a poder ejecutar porque hay algunos errores producto de esos cambios. Entonces ahí lo que te pido es tener mucha paciencia porque estos errores van a estar saliendo y simplemente hay que ir solucionándolos en ese trayecto, ¿ok? Entonces, dicho eso, voy a ingresar al archivo POM.xml, voy a seleccionar esta opción de Edit para que cargue la parte de, ¿no? La parte del formulario y voy a agregar acá seguridad. Marco esta dependencia, me percato de que se haya agregado. Esto lo voy a borrar porque creo que no sé por qué se ha incorporado. Me percato que ya esté acá Spring Security. Y luego selecciono el botón de OK. Y no te olvides por favor de siempre cargar los cambios para que se descargue o en todo caso se actualice el proyecto con las dependencias que acabo de agregar. Una vez que he realizado eso, me dirijo a la sección final y verifico de que estén incorporadas estas dos dependencias. La primera que es de Spring Boot Start Security y la segunda dependencia que tiene que ver con Security Test. ¿Okay? Una vez que ya tengo eso, cierro este archivo y ahora me dirijo al paquete donde tengo los DTOs. En este caso, los DTOs que voy a crear son los siguientes. Como voy a hacer un registro de usuario, voy a agregar una clase con el nombre de user. A ver, vamos a poner este nombre. DTO, ¿no? Registro o proceso de registro del usuario. Y luego, como respuesta a este registro, voy a necesitar que se muestre el perfil del usuario que acaba de registrarse a la aplicación. Entonces voy a poner user profile detail. Ya está. Voy a comenzar con la parte del registro, la representación del registro. En este caso, para el registro se necesita la siguiente información. Vamos a colocar acá un arroba data y los campos obligatorios para hacer el registro son los siguientes. Primero hay que tener un primer nombre, el segundo nombre, el correo, en este caso el password. Y estos campos que están acá son obligatorios, ¿no? Son comunes para los dos usuarios que tengo para esta aplicación, tanto para autor y cliente. Pero en el caso, por ejemplo, de esta dirección de envío, será un campo específico siempre y cuando el usuario que se registre sea un cliente. Y en el caso del autor, se utilizará el campo de biografía, si es que el usuario que se está intentando registrar es de un tipo autor. Por ese motivo, cuando voy a hacer la validación, los campos que voy a validar que sean obligatorios son estos de acá y estos se registrarán dependiendo del tipo de usuario que intente registrarse en ese momento. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Vamos a ponerle no blank. Mensaje, el nombre es obligatorio. Vamos a colocar acá lo mismo para en este caso, para el apellido, ¿no? En el caso del correo, voy a utilizar una anotación que me permite validar que sea el dato que ingrese sea un correo. Colocaré que no me soporte o no me acepte en todo caso contenido en blanco, o sea que ingrese un contenido porque ese dato es obligatorio. Y lo mismo haré para el caso del password, ¿no?
Y acá en el caso del password voy a indicarle que cumpla una validación que el password como mínimo esté conformado por 4 caracteres. Luego ya más adelante agregaremos alguna anotación que nos permita agregar un password con alguna validación específica, como por ejemplo que esté conformado por, no sé, 5 letras, un alfanumérico y un número. Para eso crearemos una anotación, una validación personalizada. Pero por el momento, eso lo haremos más adelante. Por ahora, lo que me preocupa es que funcione el registro del usuario y que como mínimo tenga el password una validación como esto. ¿Ok? Una vez que ya tengo eso de ahí, esa sería la representación de mi modelo al momento de registrar un usuario. Y cuando el proceso del registro se logre de manera exitosa, lo que quiero visualizar como respuesta estaría representado por este DTO, que es el perfil del usuario. En este caso colocaré un @data. En este caso sí me interesa poder visualizar el ID, el identificador. De hecho también el email, ¿no? También el rol. Me interesa mucho saber cuál es el rol del usuario que se está intentando registrar. Y por acá ya tenemos los campos específicos. Estos serían como los campos obligatorios, los que sí o sí se van a mostrar. Y dependiendo del tipo de rol, o sea, puede ser que acá el rol sea un cliente o un autor o hasta un admin. Eso habría que verlo luego. Dependiendo de eso, los campos específicos, en el caso, por ejemplo, sea un cliente, será este de acá. El primer, pues, aunque esto se repite para ambos. Esto también se repite para ambos, porque es lo mismo, ¿no? Y acá sería la fecha de, perdón, la dirección de envío y el otro sería pues la biografía, ¿no? Estos campos de acá ya se mostrarán información dependiendo del tipo de usuario o rol que estos tengan. ¿Ok? Entonces ya tengo mis dos DTOs, uno para el registro, acá está mal escrito, y otro para la respuesta cuando el registro sea satisfactorio o correcto. Como siguiente paso, recuerda que cada vez que tú creas un DTO, tienes que tener tu correspondiente clase mapper para hacer esas conversiones. En este caso, toma en cuenta que esta información que estoy mapeando en estos dos DTOs van a salir de más de una entidad. En el caso, por ejemplo, de las credenciales, como el email y el password, o el email puntualmente, eso sale de la entidad user. Luego el nombre, el apellido, sale, por ejemplo, tanto de cliente y autor. ¿Por qué te menciono esto? Porque va a haber una situación en la cual al momento de utilizar la función mat del objeto mapper, recuerda que esa función mapea atributos que son comunes y los que no son comunes, nosotros tenemos que hacer un mapeo manual. Cosa que ya hemos visto, por ejemplo, en otras entidades, creo que lo hemos visto en el mapeo de libro. Había situaciones en las cuales al momento que hacías el mapeo de un libro, había casos en que tú tenías que mapear de forma manual. Y también lo vimos en el mapeo de la compra, porque la compra como entidad estaba asociado con, en este caso, con un detalle de compra y tenía asociado también en ese momento con la entidad cliente, ¿no? Entonces había casos en que utilizabas el map y el map hacía el mapeo automático de los atributos que eran comunes y cuando no podía, uno tenía que hacer el mapeo. Algo idéntico va a ocurrir a continuación. Entonces vengo acá, me ubico, esto ya lo minimizo, me ubico acá en el mapper y voy a agregar una clase user mapper. Entonces en user mapper vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir esta clase como un @component para que luego se haga la inyección de dependencias de la misma.
Y vamos a inyectar la dependencia del model mapper, objeto que ya habíamos configurado con anterioridad, ¿no? Y esto vamos a ponerle por acá un arroba para que se haga la inyección de dependencias. ¿Ok? Luego de eso, vamos a hacer nuestro primer método. Y este primer método lo que hace es recibir el DTO que representa el registro del usuario y lo va a convertir directamente a una entidad tipo user. ¿Ok? A la entidad tipo user. En ese caso, la conversión simplemente lo que hará es tomar los atributos que sean comunes y el método map o la función map del model mapper hará o se encargará de hacer esa conversión de forma automática. Luego vamos a pasar a la otra conversión, que es el método public user profile. Para este caso, lo que yo quiero es recibir una entidad y a partir de esa entidad mapear a un formato que tiene el user profile DTO. Vamos a ver cómo se hace eso. Si yo lo hago de esta manera, si yo lo dejo así, nuevamente va a ocurrir lo que está acá arriba. Lo que va a ocurrir es que el mat va a comenzar a mapear atributos que son comunes. Pero acá sí es necesario hacer una variante con respecto a esto. Porque en el caso de mostrar el detalle del usuario, tenemos que mostrar ciertos datos que pertenecen al autor y otros datos que pertenecen al cliente. Entonces ahí tenemos que colocar como una condición. Y esa condición tendría que ser si, por ejemplo, los datos que quieres mapear son del cliente, tendrías que mapear el primer nombre, el segundo nombre y la dirección de envío. Pero si no es un cliente, tendrías que preguntar si es un autor. Entonces, si es un autor, tendrías que mapear nuevamente el primer nombre, segundo nombre y en este caso la biografía. Entonces, a diferencia de acá, que simplemente tú envías estos datos y se mapean los idénticos, por ejemplo, en este user registration simplemente envías esto. Si tú te vas acá, envías el primer nombre, el email y el password. En ese aspecto no hay problema porque la entidad user solamente de toda esa información que le envías acá, a él le importa el email y el password. Entonces ahí no necesitas hacer ningún mapeo manual. No, el map lo que va a decir, ya, este viene con cierta información y este tiene cierta información. ¿Cuáles son las coincidencias? Este tiene email y password. Ya, perfecto, eso es lo que voy a mapear. Y eso engancha pues con esta entidad de acá, ¿no? Acá sí es totalmente diferente porque él solamente tiene el email y el password. Y este de acá no tiene el password. Solamente tiene el email y tiene otros atributos más. Ahí sí tengo que, aparte de decirle haz el mapeo, el único mapeo que va a hacer este map es solamente del email, ¿no? El email nada más. El resto sí tengo que hacer un mapeo manual y eso sería de esta manera. Primero tengo que recuperar como dato de salida el user profile. Esto para comenzar. Y luego ya tendría que preguntar, ¿no? Preguntar, decir, si el user que viene tiene, por ejemplo, el get customer diferente de null, eso significará que el usuario que está proviniendo es un cliente. Y si es un cliente, lo que hago es recupero el nombre, el segundo apellido, bueno, el apellido en todo caso, y recupero lo que es de ese cliente, la dirección de envío, y cada uno de esos valores lo seteo, o sea, lo asigno en todo caso mediante el método set del user profile. Eso sí es que el usuario es de tipo cliente. Pero, ¿qué pasa si no es de tipo cliente? Tendría que preguntar si es de tipo autor. Y si es de tipo autor, hago el mismo procedimiento con el tema del primer nombre y el apellido, pero la diferencia sería con respecto a la biografía. Finalmente, una vez que hago ese mapeo, ya puedo terminar retornando lo que es el objeto user profile. ¿Ok? Entonces, hasta ahí
tengo los métodos que hacen la conversión tanto del DTO para el registro a la entidad cuando es un registro, y tengo el proceso que es el mapeo de la entidad hacia el user profile cuando se tiene que mostrar eso, la información o el perfil del usuario. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Sé que al inicio del video había dicho que también iba a incluir la parte del service, pero recuerda de que es muy importante que esto lo lleves con calma y tengas videos con la mínima cantidad de minutos necesarios, de tal manera que poco a poco esto lo vayas incorporando a tu proyecto. En el siguiente video ya nos enfocaremos en implementar lo que es los servicios, donde utilizaré ya la parte de estos DTOs. Así que no te lo pierdas.